Ahora vamos a ver lo que son los mensajes argumentativos. Para ello, vamos a definir la palabra argumento. Un argumento va a ser un discurso que busca convencer, persuadir o reforzar a un destinatario sobre un determinado punto de vista. La intención comunicativa de un argumento es expresar opiniones a favor o en contra de un tema. Las formas clásicas de los argumentos o de los mensajes argumentativos van a ser, por ejemplo, las investigaciones, los reportes de investigación, los ensayos, van a ser también algunas formas de artículos periodísticos, porque su intención comunicativa va a ser expresar opiniones a favor o en contra de un tema utilizando argumentos, elementos que entre todos van a buscar convencer, persuadir o reforzar a un destinatario sobre un determinado punto de vista. Ya revisamos lo que es la comunicación y los elementos que conforman a la comunicación entendida como un proceso. Hay un emisor, un receptor y un mensaje. Este modelo lo vamos a tomar en cuenta a la hora de desarrollar un argumento, puesto que, como vimos, se busca influir a un tercero. Aquellos principios que se deben de tomar en cuenta y que le van a dar base a la intención comunicativa final. El emisor va a ser entonces la persona que busca influir en un receptor. El mensaje se va a componer de las tesis y los argumentos para buscar esta finalidad, mientras que el receptor va a ser aquella persona a la que se pretende convencer. Un texto argumentativo en general tiene la siguiente distribución: una pequeña parte para la tesis, que va a ser la presentación del tema, una gran parte para el cuerpo argumentativo, que es donde van a ir los argumentos, y finalmente la conclusión. Esta distribución gráfica nos hace ver que del 100% del texto, aproximadamente el 10% va a representar la tesis y la presentación del tema, otro 10% aproximadamente va a ser la conclusión, mientras que el cuerpo argumentativo va a ser la parte más profunda del texto argumentativo y va a abarcar quizá un 80-70%. La estructura del texto argumentativo es la siguiente: se va a componer de la tesis, de los argumentos y de la conclusión. La tesis es la opinión o idea de fondo que se está expresando. Esto es parte del texto argumentativo. Recordemos que el argumento busca convencer o persuadir a alguien sobre un determinado punto de vista. La idea central o de fondo que se presenta en un texto argumentativo se va a conocer como la tesis. Y como vimos en la distribución del texto argumentativo, representa un 10% de los elementos porque es la presentación, es la idea de fondo. Los argumentos van a ser las partes más extensas del texto argumentativo, porque son todos los elementos que le van a dar solidez a mi tesis. Son aquellos elementos que me van a ayudar a decir que lo que yo digo es verdadero. Se va a componer de razonamientos, de datos, de estadísticas, de hechos, de opiniones de expertos, de definiciones de diccionario, por ejemplo, de axiomas y de elementos que, repito, tienen la función de dar como válida mi tesis. También yo puedo utilizar como argumentos la tesis contraria a las ideas que yo propongo y refutarlas dentro de mi texto. Y finalmente la conclusión, que son los argumentos o frases finales que van a dar por cerrada la exposición que estoy haciendo y van a confirmar como válida mi tesis. Aquí tenemos, por ejemplo, una serie de argumentos. Recordemos que los argumentos son opiniones de expertos, datos estadísticos, hechos. Aquí hay un tema, que es el aborto. Un tema como este genera opiniones divididas, algunos a favor, algunos en contra con ciertas restricciones o a favor con ciertas restricciones.
pero para que yo pueda soportar mi punto de vista, yo podría utilizar algunos argumentos para dar como válida mi tesis. Entonces aquí los argumentos son: existen programas sociales del Estado para embarazadas sin recursos que quieran tener a su hijo. 75% de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre. El aborto tiene consecuencias: perforaciones uterinas, alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. Uno tiene derechos: es su cuerpo, su bienestar, su comodidad, su vida. Los argumentos que encontramos aquí, algunos nos van a servir para apoyar una postura a favor y algunos otros para apoyar una postura en contra del aborto. Lo lógico y lo razonable es que los argumentos que nosotros utilicemos refuercen mi postura. Por ejemplo, yo podría decir: estoy en contra del aborto porque el 75% de las mujeres que abortan no lo hacen por decisión libre. O estoy a favor del aborto porque uno tiene sus propios derechos, decide sobre su cuerpo, decide sobre su bienestar, decide sobre su comodidad, porque al final es su vida. Como vemos, debe existir también una coherencia entre los argumentos que yo uso y la tesis que estoy proponiendo. Sería incoherente, por ejemplo, decir que yo estoy a favor del aborto porque el aborto tiene consecuencias graves en la mujer, como perforaciones uterinas, alteraciones del deseo sexual, esterilidad y graves alteraciones psiquiátricas. Tiene que haber concordancia entre mis argumentos y mi tesis. Ahora, en los textos argumentativos, que ya vimos que pueden ser investigaciones, ensayos, reportes de investigación o algunos artículos periodísticos, uno puede identificar la tesis y los argumentos. Recordemos, la tesis es la idea de fondo y los argumentos pueden ser opiniones de expertos, datos estadísticos, otros argumentos que yo refuto, hechos, pueden ser también experiencias de vida. Aquí tenemos un texto. Al ser humano se le puede definir de varias maneras, pero yo siempre he dicho que es el animal que lee y cuando no lee es simplemente un animal. Naturalmente que ello es aplicable al hombre de hoy y al citadino principalmente, puesto que tuvo la oportunidad de aprender a leer y nunca lo hace. Pedro Salinas, en una conferencia en la Universidad de San Marcos, los llamó neoalfabetos y de ellos estamos poblados, incluso en cargos de representatividad. Identificar aquí la tesis es relativamente fácil, inclusive se deja claro a la hora de redactarse, pero yo siempre he dicho que es el animal que lee y cuando no lee es simplemente un animal. Esa sería la tesis en este texto. Los argumentos son aquellas otras ideas que tratan de dar por válida la idea de fondo que expone el autor. Un argumento claro que encontramos en este pequeño texto es del tipo opiniones de expertos. Cuando leemos Pedro Salinas, en una conferencia en la Universidad de San Marcos los llamó neoalfabetos y de ellos estamos poblados incluso en cargos de representatividad. Aquí tenemos otro texto. Lo peor de la discriminación es que impide la consolidación de la democracia porque niega la igualdad entre las personas. En efecto, discriminar significa otorgar un trato desigual a personas diferentes, ya sea por sus rasgos físicos, su cultura, su religión, su condición socioeconómica, etc. Igualmente, encontramos el argumento. Aquí el argumento es una definición, en este caso de diccionario, cuando el texto nos dice: discriminar significa otorgar un trato desigual a personas diferentes, ya sea por sus rasgos físicos, su cultura, su religión, su condición socioeconómica, etc. La tesis, por otro lado, es una apreciación. En este texto, el autor considera que lo peor de la discriminación es que impide la consolidación de la democracia. Es decir, para el autor,
Lo peor de la discriminación no es que separe a las personas, no son los insultos o las agresiones que se puedan originar por esta discriminación. Para el autor, lo peor de la discriminación es que impide la consolidación de la democracia. Esa es su idea, por tanto, esa es su tesis. Recordemos, las tesis son opiniones, los argumentos son datos estadísticos, razonamientos, hechos, opiniones de expertos, definiciones, pueden ser también máximas, refranes, definiciones de diccionario, axiomas, experiencias. De acuerdo a la forma en que se presentan un texto, las tesis y los argumentos, podemos clasificarlos en 4 tipos distintos. Una distribución va a ser la inductiva, en donde primero vamos a encontrar los argumentos y luego la tesis. Otra va a ser la deductiva, que es el caso contrario, en donde primero vamos a encontrar la tesis y luego vamos a encontrar los argumentos. En la encuadrada, la tesis se encuentra al principio y luego vienen los argumentos, pero también la tesis se presenta al final. En la repetitiva, la tesis la vamos a encontrar reiteradamente a lo largo del texto, no solamente al principio y al final. Los argumentos se van a dividir según su finalidad. Vamos a tener así 2 clases de argumentos, los racionales y los afectivos y emotivos. Los racionales son aquellos que se van a utilizar cuando se analizan y valoran los hechos basándose principalmente en razonamientos, mientras que los afectivos y los emotivos se hacen presente cuando se pretende persuadir al lector o al oyente apelando a sus sentimientos y a sus emociones. Otra clasificación de los argumentos es con base en su contenido. Y así encontramos argumentos de mayoría, cuando se entiende que lo mayor es preferible a lo menor. Los ha votado el 80% de los electores. Eso se vuelve un argumento porque yo puedo decir, oye, esto favorece a la sociedad, porque hubo votaciones y el 80% lo aceptó. Mi argumento se vuelve de mayoría. Otro tipo de argumento es el de utilidad. Las cosas útiles son preferibles a las que no lo son. El dinero, por ejemplo, no hace la felicidad, pero ayuda, es útil para ello. Hay de tipo ético, que expresa que es bueno lo moralmente correcto, como al decir, no podemos dejar morir de hambre a la población africana. Se vuelve un argumento, se vuelve algo que yo puedo utilizar para apoyar una tesis. Recordemos, esta es otra clasificación de los argumentos. Vimos que hay argumentos racionales y emocionales. Este ético puede ser a su vez ético por su contenido, pero emocional por su finalidad, puesto pretende convencernos apelando a los sentimientos y emociones del oyente o del lector. Otro tipo de argumento es el de tradición, entendiendo que la tradición es buena. Nuestros antepasados pasaban aquí el invierno. La tradición es buena y se puede utilizar la tradición como base para reforzar una idea de fondo o un punto de vista. Otro tipo de argumento es el de evidencia. La lógica lo apoya, es decir, es evidente que si no estudias reprobarás. Es un argumento. ¿Cómo te voy a convencer de que debes de estudiar? Porque es evidente que si no estudias vas a reprobar. Los argumentos de autoridad. Esto es cuando la avala un personaje de reconocido prestigio. Einstein creía firmemente en la estupidez humana. Si nosotros quisiéramos decir que el problema del planeta Tierra, por ejemplo, son los humanos porque lo castigamos a sobremanera, podemos utilizar a Einstein diciendo esta frase y apoyando la idea de que el grave problema del planeta Tierra somos los humanos. Un tipo de argumento que se conoce como ad hominem, en el cual se apela a los argumentos del receptor. Se hace una pregunta retórica para que entienda que se está tratando de apoyar un punto de vista. ¿Asesinarían ustedes a su mujer si dejara de quererlo? Otros tipos de argumentos.
Hay otros elementos que nosotros podemos utilizar para reforzar nuestras tesis. La tesis es la idea de fondo. Los argumentos es aquello que se usa para soportar y darle solidez a nuestra tesis. Y entre ellos existen las máximas o refranes. Lo bueno si breve, 2 veces bueno. Los elementos causa-efecto. Para colaborar en esas ONG es necesario saber japonés. Tú no sabes japonés, por lo tanto no puedes colaborar en la ONG. Argumentación por el ejemplo. En un discurso político se presenta a las mujeres como ejemplo de convivencia. Nosotros podemos decir, sigamos el ejemplo de las mujeres que han salido adelante pese a las adversidades. Y el argumento se vuelve automáticamente un argumento por ejemplo. Argumentación por analogía o por comparación, en el cual se establece la relación entre lo que se quiere demostrar y una realidad que puede ser distinta pero semejante. Tanto el atentado del 11M como en el de las Torres Gemelas, los que sufrieron fueron los inocentes. Hay argumentos que no son del todo buenos y a estos se les van a conocer como falacias. Las falacias son argumentos que no son del todo verdaderos o no aplican en la realidad. Las falacias tienen un gran poder para convencer a las personas, puesto que, de acuerdo con la forma que se construye, se apela a la lógica. Las falacias son razonamientos lógicos, solo que en su finalidad no existe la relación con la realidad. Para ello vamos a ver un ejemplo. Este es un razonamiento lógico. Uno puede proponer una serie de ideas que te van a llevar a concluir algo que por lógica es correcto. Entonces decimos, los pájaros vuelan, todos los pájaros vuelan. Las palomas son pájaros, por tanto es fácil deducir que las palomas vuelan. Es una conclusión a la que se llega por medio de la lógica. Una falacia es lo siguiente: utilizar un mecanismo de deducción lógica para tener una conclusión pero que no es verdadera, como decir, todos los pájaros vuelan, los pingüinos son pájaros. La lógica nos diría entonces que los pingüinos vuelan, pero sabemos que esto no es realidad, esto es una falacia. Las falacias se aplican en todo momento y alrededor de nosotros, sobre todo en discursos políticos, en discursos religiosos y otros que nos lleven a plantear ideologías como ciertas o verdaderas. Por ejemplo, hace no mucho se decía que el uso del carbón en México nos llevaría a ser una potencia mundial. Esa era la falacia. Los argumentos que se decían son: países del primer mundo, como China, como Rusia, como Canadá, como Italia, como Estados Unidos, tienen grandes reservas de carbón y usan su carbón para producir combustibles. En México no utilizamos tanto carbón, por tanto, el objetivo será que nosotros aumentemos el uso del carbón como combustible. La lógica sería pensar que si nosotros actuamos como los países de primer mundo, eventualmente llegaríamos a ser un país de primer mundo. Ellos producen más energía utilizando carbón. Por tanto, si México utiliza más recursos carboníferos para producir energía, podría llegar a ser tan productivo energéticamente como los países de primer mundo. No obstante, la falacia es que eso no se aplica en la realidad. En la realidad es que, si bien es cierto que tanto países de primer mundo como muchos otros que tienen grandes reservas de carbón en sus territorios utilizan mucho carbón como combustible, es que cada año están reduciendo el consumo de carbón. Esto se debe a una serie de tratados y acuerdos internacionales que por ahora no vienen al caso, pero que dan como válida la construcción de la falacia. Es un principio que no atiende a la realidad, pero muchas personas podrían llegar a quedar convencidas, puesto que el mecanismo para llegar a la conclusión se basa en un procedimiento de lógica pura. Bueno, y a continuación vamos a revisar un ejemplo para dejar más claro la constitución de tesis y argumentos ya en un texto como tal.